Bienvenidos a Mente Abierta. Hemos escuchado sobre dragones, gigantes petrificados, incluso titanes, al parecer por todas partes en la Tierra, a través de los continentes y países. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿La petrificación sucedió? ¿Y sabemos el por qué? Todo esto lo pregunto a raíz de algunas imágenes que he visto por ahí. Algunas rocas parecen ser tejido humano, carne petrificada. Estaré mostrándoles alguna a través de este video y quiero que me den su punto de vista y lo que piensan sobre esto. Según la teoría, todo este ecosistema quedó petrificado y por lo tanto lo que perciben los seres humanos como cerros, montañas, piedras, cuarzos, etc. serían solamente cuerpos petrificados, carne, huesos, órganos, tejidos, sangre, fluidos, etc. Dicen que allá por el siglo III, Lucio Flavio Filostrato y Cayo Julio Solonio solían encontrar referencias a hallazgos de grandes huesos que se consideraban de gigantes. En relación a esta idea, como restos de organismos que fueron muertos y enterrados durante el Gran Diluvio. De esta forma crecía el mito sobre el diluvio. Por cierto, también estaba dejando todos los innumerables árboles que parecen haber sido convertidos en roca. Por ejemplo, el bosque petrificado de Puyango. Vean esta foto tan interesante. Hay algo en algunas de estas rocas que parece que nos hacen pensar en carne petrificada. Incluso carne de un gigante petrificado. Mira el siguiente video. Le llaman la roca roja cristalina que parece carne humana. Gran parte del mármol y el granito son cuerpos y criaturas gigantescas. Tras un acontecimiento terrorífico en el pasado, estas criaturas se convirtieron en piedras, árboles, gigantes, hongos y animales, incluida la serpiente de Tailandia, todos convertidos en piedra. Observa las imágenes y júzgalas y fíjate en la gran similitud entre la forma de estas rocas y la formación de organismos vivos a partir de los huesos y las arterias. Vamos con esta imagen que realmente no puedo encontrar dónde se encuentran estos, ¿qué será? Dedos de mano, de pie, no lo sé. Parte de quizás alguna antigua escultura, tipo como el Coloso de Rodas, ¿creen? No creo. La encontré, el título decía dedos de salchicha. Si fuese algo vivo tendría que estar petrificado porque esto es roca y es muy grande. Ahora, ¿qué opinan ustedes de un tipo de Photoshop? Y por cierto, ¿saben dónde se encuentra? Estaría bueno ir a ver el lugar, la ubicación y ver qué más hay por ahí en la zona. Así que ahí les dejo esa imagen. Luego me pasan el dato si saben algo o si encuentran algo relacionado a ella. ¿Habrá sido posible la bioquímica del silicio? Y si quizá la Tierra tuvo diferentes etapas y facetas dimensionales más sutiles.
Quizá pudo ser muy posible la biología del silicio en un tiempo muy primigenio del mundo, con otra atmósfera y otro tipo de vitalidad que ahora realmente no podemos imaginar con claridad. Es tan posible como así de imposible que nosotros, viviendo en una bioquima diferente al carbono, tratemos de imaginar a esta. A lo que voy, es complejo y complicado. Momentáneamente va más allá del comprendimiento actual que tenemos de la naturaleza, de la realidad. Y claramente estamos siendo engañados en múltiples cosas, de múltiples maneras. Esta teoría de la verdad no está tan loca. Increíblemente es lógica. Si han admitido la existencia de seres de gran tamaño, dudosos a mi parecer como los dinosaurios, también admiten la diferencia del ambiente y atmósfera y oxígeno que existió en la edad primigenia de la Tierra. Entre las mentiras puede haber algunas verdades. ¿Qué es el silicio? El silicio es el segundo elemento más abundante en el planeta y el tercer oligoelemento más abundante en el cuerpo humano. Está presente en todos los seres vivos, plantas y animales, así como en el agua. Constituye el 27,7% de la corteza terrestre en masa, por detrás del elemento más abundante en la Tierra, el oxígeno. Las propiedades del silicio. La evidencia científica acumulada durante más de 30 años desde los hallazgos de Carsley en 1970, donde describía que la no presencia de silicio afectaba la masa ósea y sugiere que tiene un rol destacado en la formación de huesos y el mantenimiento del tejido conectivo. Tiene beneficios el silicio en el organismo. Se trata de un mineral clave en nuestro cuerpo. Se encuentra presente en las células que conforman cartílagos y huesos, en el colágeno existente en la piel, responsable de la elasticidad, así como el tejido conectivo que protege las estructuras del organismo. La química del silicio. Un elemento novedoso identificado con la química del silicio, nacido del estudio de las propiedades electromagnéticas de este, es la computación molecular, en un experimento de laboratorio de 1994, haciendo uso de la capacidad natural de las moléculas de ADN para codificar información y recombinarse siguiendo leyes básicas de la bioquímica, se consigue dar una solución a un problema matemático. A pesar de que los métodos bioquímicos que se usan en el laboratorio son muy rústicos, el experimento permite el uso de moléculas de ADN como sustrato computacional, obteniendo la misma potencia que proporciona la computación convencional, generando ventajas en cuanto a eficiencia energética, densidad de almacenamiento y velocidad global. En la actualidad, el modelo ha conseguido la suficiente madurez como para obtener primeras implementaciones reales en forma de microchips de ADN de función específica, interruptores moleculares con aplicaciones farmacéuticas y la primera simulación bioquímica de una máquina de Turing. ¿Habrá sido posible la bioquímica del silicio en algún momento en la Tierra? El silicio, un elemento químico básico, ha sido propuesto para un sistema bioquímico alternativo. Es el átomo de silicio, puesto que el silicio tiene muchas propiedades químicas similares al carbono, tiene los mismos 4 enlaces y está en el mismo grupo del cuadro periódico, el grupo 14. La ciencia ficción ya había sido pionera en la utilización parcial de compuestos de silicio en un ser vivo, como se describe en la autopsia del primer vector del monstruo en Alien, el octavo pasajero de Riley Scott. Su sangre, formada por ácido molecular entre comillas, podía circular por el interior de su cuerpo sin destruir los tejidos gracias a las estructuras
polisiliconadas de sus conducciones. También el empleo de estas siliconas en recubrimiento extremo le permitía sobrevivir en una amplia variedad de ambientes, incluyendo el vacío espacial. En la franquicia de la Guerra de las Galaxias, los Exogord, o babosas espaciales, junto con los Tibides, son seres de base silícica que son capaces de sobrevivir en el espacio. Una ventaja que podría acarrear el silicio son sus zeolitas, compuestos que bien utilizados podrían ser capaces de filtrar y catabolizar sustancias, del modo de las enzimas de carbono terrestres. Las tareas básicas de la vida en nuestro planeta son posibles gracias a las enzimas, una serie de catalizadores con sus correspondientes soportes, las proteínas. La naturaleza ha desarrollado toda una colección de ellos, cada uno especializado en una función, como por ejemplo la hemoglobina, encargada del intercambio del oxígeno, o las ferridoxinas, cuya misión es la transferencia electrónica. La idea original consiste en sustituir estas enzimas por moléculas basadas en el silicio. ¿Conocen ustedes el papel del silicio en los organismos y ecosistemas? ¿Tenemos silicio por todos lados? Y si algunos minerales fueran de la planta petrificados, estas extrañas montañas como troncos de árbol cerrados o arrancados, esos extraños cráteres, volcanes, el papel del silicio en los organismos y ecosistemas. Durante mucho tiempo se olvidó u obvió la participación del silicio en la biosfera. Sin embargo, este elemento químico es de gran importancia para algunos organismos como plantas y animales. Es arrastrado al mar por los ríos, donde es absorbido por las diatomeas, que al morir se sedimentan, quemando menos silicio biodisponible para otros organismos. El silicio sedimentado retorna a la biosfera con la subducción y formación de montañas. Otros organismos que requieren silicio en su metabolismo son las esponjas, y los radiolarios también forman parte de los componentes de la sangre y de los huesos de los animales. En las plantas juega un papel protector contra estrés biótico y abiótico, y en algunos países lo emplean en la fertilización de algunos cultivos. ¿Creen en la existencia de árboles gigantes en el pasado? ¿Guardan algunas montañas algún secreto por revelar a la humanidad? ¿O eres de esos que piensan que todo esto es pareidolia? Yo tengo aquí algunas fotografías de algunas montañas que perfectamente pueden parecer árboles. Pero aquí estamos hablando de una escala gigantesca. ¿Qué es lo que nos dice la versión oficial? En ocasiones que son torres formadas por columnas basálticas de forma lista por física, fruto de algún brote magmático de lava, y por cierto originados hace 65 millones de años. Chequen esa datación. Incluso algunas de estas son datadas hace 225 millones de años, más del doble de la primera. Hablan de erupciones volcánicas. De esta forma la lava encuentra esta forma más eficiente para liberar la energía. Qué lástima que ya no queden ese tipo de volcanes inteligentes que hacían estas formas hexagonales, que hubiesen servido para verificar lo de varios experimentos que dicen que estos tocones eran el resultado de lava volcánica. Para poder refutar esas teorías, es imposible que la lava volcánica pueda hacer hexágonos perfectos. El 90% del material o minerales de la Torre del Diablo, por ejemplo, es silicio, cuando tendría que ser un conjunto de minerales y no predominar solo el silicio. Es difícil aceptar la existencia de árboles majestuosos, pero es una gran realidad.
No solo los árboles, la naturaleza en sí misma era gigantesca. El planeta Tierra es un organismo vivo. Los montes, elevaciones de terreno o volcanes, etc., bien podría producirse a la misma actividad biológica de la corteza terrestre, pero estas mesetas o elevaciones de terreno parecidas a un tocón de árbol deja muchos paradigmas. Si esas formaciones gigantescas son de origen rocoso, muchos dicen que tendrían que ser de aspecto leñoso y vegetal para ser un supuesto árbol. Pero la pregunta es, ¿qué son los corales, las conchas, caracolas, etcétera? ¿Plantas o material parecido a la piedra por su dureza? Nosotros mismos tenemos dientes y uñas que crecen en nuestro cuerpo. No des nada por sentado, no sea que alguien te esté engañando a propósito y todo cuanto hicieron creer sea la única verdad. ¿Por qué esas formas hexagonales no han quedado reflejadas en las formas de lava fría de las erupciones volcánicas más recientes? Cuando digo recientes me refiero a unos 100 o 300 años atrás. ¿Quién respalda, por ejemplo, a los eruditos que mencionan estas teorías? De que la lava puede crear figuras hexagonales, por ejemplo. Sin embargo, la investigación es primordial para aprender y saber qué está pasando. No podemos dejar siempre todo a las creencias. Otra cosa, ¿por qué las mesetas son completamente planas y uniformes? La verdad es que no todo está dicho por la ciencia y hay mucho más que no sabemos. En la oficialidad jamás estará la verdad. Esos millones de años, ¿quién puede demostrarlos? ¿Cómo es que no pueden encontrar nada gigante en el pasado? Cuando dicen que la Tierra tuvo un nivel de oxígeno mucho más denso que ahora, lo que originó que hubiera cosas gigantes. Si la fauna era mucho más grande debido a la densidad del aire, ¿no crees que ocurriría igual con la flora? Todavía, por ejemplo, no se explican las plantas y animales petrificados. Falta por explicar quién cortó estos árboles, es decir, quién dejó estas superficies tan lisas. Hablamos de un corte perfecto. ¿Acaso la naturaleza puede hacerlo? Para que un experimento científico pueda ser creíble, tiene que ser probado y no solo puesto en papel. De esa forma, ¿por qué no vuelven a aparecer estos hexágonos en las erupciones? Porque hoy en día también las hay. A veces funciona no solo buscar la información en artículos, sino buscar la información sobre para quién se trabaja. Si buscas en medios oficiales, lógicamente te darán explicaciones desmintiendo, ocultando la verdad. Estas mesetas, por ejemplo, no tienen orificio. Son perfectamente planas. Y no lo veo como una prueba de que no hayan existido. Muchas veces las teorías de los científicos son pura teoría y no práctica. Es como hablar que la lava tiene inteligencia y que siguen los patrones que siguen las abejas. De modo que esta lava inteligente hace lo que hacen las abejas. Eligen cuándo hacer estas figuras geométricas perfectas. Es como si me encuentro un reloj en el desierto. Entonces tengo que imaginarme que el polvo, el sol, la pulición, la arena del desierto, el paso del tiempo fue formando un objeto que mide el tiempo, un accidente de la naturaleza. Estos hombres hablan de millones de años y sin embargo no creen que hayan existido árboles colosales. El sentido común es elemental en cada ser humano. Nos dice a todos que esas grandes montañas son idénticas a los tocones de árboles que conocemos y que quedan después de la tala indiscriminada que se hace en el mundo. Insisto, no se parecen, sino que son idénticos. Muéstrale esto a un niño de 5 años que todavía no tiene la mente sucia de información oficial. 2 imágenes, que las compare, te dirá lo mismo. A menos que tú le corrijas, por supuesto, y que le digas, no, los árboles gigantes no existen ni existieron nunca.
Esta cosa grandota está hecha de piedra y se llama montaña. Y ya está. Aquí comienza el lavado de cerebro. Y surte efecto. Se nos anuncian estas teorías en papel. Incluso pueden hacer miles de ellas. Pero eso no quiere decir que sean demostrables, ni siquiera en laboratorio. Se anuncian como pruebas para refutar la idea de tocones de árboles gigantes y no hacen más que demostrar que carecen de razonamiento propio, incluso lo más básico en el sentido común. Es decir, el fluir de la lava no produce estructuras hexagonales ni cilíndricas. ¿Y por qué no pensar que existieron estos árboles gigantes? Se dice que en la antigüedad existieron árboles gigantes de silicio, regados por todo el planeta. Se cree que estos árboles madre tenían todo el conocimiento y sabiduría del planeta, que a su vez la transmitían a los hombres y animales. Se sabe que el silicio es un gran conductor del sonido y la electricidad, y los árboles son generadores de energía capaces de intercambiar datos a través de sus raíces. A los árboles se les ha considerado los protectores de la vida. Imagen del Parque Nacional del Bosque Petrificado, Arizona. Llamarlo bosque nos dio una impresión equivocada. Todos los árboles están petrificados, yacen en el suelo, abandonados allí, datados de 225 millones de años, durante el periodo Triásico tardío. Pero ¿qué es lo que opinas tú al respecto? Déjame tus opiniones en los comentarios y yo los dejo, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.